Hola, muy buenos días compañeros. Vamos a continuar con el temario de fundamentos legales. El día de hoy, 13 de abril, nos toca hablar de autonomía del paciente. Mi nombre es José Ovidio Correa Galindo y soy el número 14 de lista. Bueno, vamos a definir la autonomía. Esta viene del griego auto, que significa uno mismo, y nomos, que significa norma. Se entiende como la capacidad de autogobierno que le permite a cada quien elegir razonadamente sus acciones y decisiones. Aquí puse una analogía de que dicha autonomía es como el timón de nuestro barco y la brújula pues son nuestros ideales que dirigen nuestras acciones. El paciente se define como enfermo en cuanto a sujeto de la acción médica. Vamos a tener entonces que la autonomía del paciente se define como la capacidad de decisión del paciente en el contexto de su relación con el médico. Sus antecedentes. La autonomía del paciente data desde el surgimiento del primer consentimiento informado en el decreto de Nuremberg. Esto se dio en 1947, secundario a los experimentos inhumanos y crueles que se daban por los nazis, por los alemanes, experimentos como dejarlos sin dormir, químicos sobre estas personas. Entonces ahí es donde se empezó a dar ese poder de la autonomía al paciente de decidir si realmente quería o no participar en esos experimentos. En cuanto al marco jurídico legal en nuestro país, ¿quién nos respalda la autonomía del paciente? ¿Qué leyes nos la respaldan? Vámonos desde arriba, desde la Constitución, nuestro máximo órgano de justicia. Vamos a tener que implícitamente en muchos artículos de la Constitución se ve reflejado esta autonomía. Por ejemplo, en el primer artículo donde nos habla sobre la libertad y la abolición de la esclavitud, vamos a tener que es un reflejo de la autonomía. Se dice que la autonomía comienza donde inicia la libertad del individuo y termina donde inicia las garantías de otro, es decir, la capacidad de actuar sin hacerle daño a terceras personas. En el artículo cuarto, que nos habla del derecho a salud y del cual surge la Ley General de Salud, de la misma surge el reglamento en materia de prestaciones de servicios de atención médica, en cuyo artículo 9 nos habla que la atención médica deberá llevarse en efecto en conformidad con principios éticos y científicos que orientan la práctica médica. Los principios científicos los encontramos en la bibliografía, en los artículos, etcétera. Y los principios éticos son los siguientes: el principio de beneficencia, el principio de autonomía, ojo aquí, que es el que nosotros nos interesa ahorita, el principio de justicia y el 1/4 que se agregó después, que es el principio de no maleficencia. De ahí data entonces la autonomía. Sin embargo, en el artículo o en el estatuto donde más explícitamente se ve reflejada el derecho de la autonomía es en el artículo 24 del Código Civil Federal, en donde nos habla que el mayor de edad, mayor de 18 años, tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, es decir, él decide, tiene esa autonomía. En el artículo 23 también del mismo Código Civil nos habla de que menores de edad, incapacitados, entre otras cuestiones especiales, pues no tienen esta disposición. Vamos a tener entonces esta autonomía del paciente se traspola o se expresa en el ámbito clínico a través del documento que se llama consentimiento informado. Muchos de nosotros ya lo conocemos. El consentimiento informado lo podemos definir como el documento por el cual se ejerce la autonomía del paciente previa a la información médica completa y oportuna en el momento. Y es ahí en donde el paciente tiene la voluntad o la oportunidad de decidir si él acepta algún método terapéutico o algún método diagnóstico o prefiere otro. Vamos a tener que este consentimiento informado se dará origen como forma del respeto al derecho que las personas tienen para ejercer su autonomía. Y esta es la esencia. Más que nada es la esencia del consentimiento informado como el derecho del paciente a ejercer dicha autonomía. Sin embargo, en la práctica clínica continua no me van a dejar mentir, esto incluso a nosotros nos ha tocado ver que el consentimiento informado se considera simplemente un papeleo más, un requisito o algo para protegernos contra posibles demandas, lo cual en sí pues
tiene la deficiencia de que no lo estamos viendo como su verdadera esencia, que más que nada es la forma por la cual se expresa la autonomía del paciente. Entonces, vamos a tener también que este consentimiento informado es necesario en ciertas situaciones. Por ejemplo, no en todas las intervenciones médicas se va a hacer un consentimiento informado. Se va a dar cuando el riesgo de una intervención sea mayor de lo esperado, cuando haya más alternativas, es decir, hay otras alternativas terapéuticas, pero nosotros le tenemos que explicar al paciente por qué le ofrecemos la específica en ese momento, y cuando el beneficio sea menor de lo esperado. También algunos ejemplos podría ser necesario en cirugías, en tratamientos diagnósticos invasivos, en intervenciones de alta complejidad, en transfusiones, en rechazo o retiro de algunas terapéuticas. Vamos a ver que esto también ha ido evolucionando, el consentimiento informado, debido a que en la actualidad se implementa en el Royal College of Surgeons de Inglaterra algo que es una diferente modalidad en la cual se le dan solicitudes al paciente. Entonces el paciente rellena las solicitudes previa información médica. Entonces el paciente elige el método diagnóstico terapéutico que a él más le parezca, y entonces se da esta solicitud al médico, y ya el médico decide, de acuerdo a los principios éticos y científicos, si este proceso o este método diagnóstico terapéutico es viable. Entonces, vamos a hablar un poco de los tipos de relación médico-paciente. Para esta situación nos competen tres: el paternalista, el autonomista y el informista. El paternalista, ya lo hemos visto en algunas ocasiones, se caracteriza por ser un médico absolutista, un médico un poco necio, renuente, que se dedica a regañar al paciente y que solamente él acepta que tiene la razón. El autonomista es como que lo contrario, el que delega la responsabilidad al paciente y le dice: ¿sabes qué? Aquí está tu consentimiento, si lo quieres firmar así, si no, no hay problema, es tu decisión, tu autonomía. Tenemos que tener un equilibrio entre estos dos, y para eso existe el modelo informista, el cual es un experto, el cual se dedica a dar la información de manera clara y oportuna al paciente para que éste pueda tomar la decisión en base a su proyecto de vida. Vamos a tener que la autonomía entonces es un nuevo paradigma, pero que ha entrado en conflicto con el modelo paternalista al ceder un poco de autoridad al paciente. Esto hace sentir, por así decirlo, ofendido al médico con un modelo paternalista. Entonces, vamos a aplicar, así como en las clases clínicas nosotros enfocamos nuestro conocimiento a resolver casos clínicos, aquí vamos a enfocar este conocimiento que ya tenemos a un caso jurídico. Vamos a ver, paciente de testigo de Jehová, amerita una transfusión, ¿se la debemos de dar o no se la debemos de dar? Sabemos que esta religión no acepta las transfusiones. Vamos a ver qué nos dicen las leyes y qué nos dicen los principios éticos. Las leyes que nos dicen que sí transfundamos. En primera, el artículo 7 del Código Penal nos dice que si no transfundimos podemos ser demandados o se puede considerar un delito. ¿Por qué? Lo define así: si yo tengo la oportunidad como médico de evitar un resultado material, es decir, un resultado adverso, que fallezca el paciente, y omito mi capacidad de impedir, es decir, no hago nada, puedo tener repercusiones jurídicas. ¿Y qué otra parte nos dice de las leyes que si transfundamos? Hay unas causas excluyentes de responsabilidad médica, es decir, ya no me demandan si lo hago en este tipo de situaciones. Por ejemplo, el paciente llega a urgencias, está inconsciente y pues necesito ese consentimiento, pero puedo actuar sin que sea prescindible. Es decir, en urgencias no voy a preguntar su religión, y más si viene solo, y entonces voy a dedicarme a estabilizarlo, y si requiere una transfusión lo vamos a transfundir. Esto nos excluye de responsabilidad médica, nos protege. Ahora bien, algo controversial es que por la conducta del paciente, que con su decisión de no seguir tal o cual tratamiento fracasa en su curación, ahí sí está indicada legalmente un tratamiento, en este caso la transfusión. Pero eso sería atropellar en cierta manera, en cierto grado, la autonomía o el derecho de autonomía del paciente. Ahora bien,
¿Qué principios éticos y legales nos dicen que respetemos esta autonomía y no transfundamos? Primeramente está el principio que nos dice que de acuerdo a las teorías del delito y algunas normas, el profesional de la salud que respeta la voluntad del paciente a no ser intervenido, a no ser transfundido, él no puede ser responsable penalmente en el supuesto de que se agrave o muera. Es decir, ahí con un texto, con un documento, con el consentimiento informado, ya nos estamos respaldando y estamos respetando la autonomía del paciente. Y en cuanto a un principio ético, en esta declaración del 91, vamos a tener que éticamente esta es la solución. ¿Por qué? Porque nos dice que la decisión final sobre la intervención se deja a cada médico. ¿Por qué? Porque el paciente, así como tiene la libertad de decidir su terapéutica, el médico tiene la libertad de decidir si sí o no lo va a atender, aún sabiendo que no lo va a poder atender como él quisiera o como los principios científicos lo dijeran. Entonces, el médico acepta las condiciones en las que plantea el paciente y entonces así él no atropella su autonomía, pero también se respeta la libertad del paciente, del médico que tiene a elegir primeramente si lo trata o no en estas condiciones y segunda a elegir la terapéutica que el médico considere más adecuada. Bueno, ya por último, vamos a hablar unas conclusiones, pues realmente como vimos en el marco jurídico legal y que se puede consultar en la bibliografía, hace falta que se señale con claridad en qué casos prevalece los criterios científicos y en qué casos prevalece la autonomía del paciente. Entonces hace falta esclarecer bien eso y pues la confrontación entre la libertad del médico y la autonomía del paciente no deben de ser motivo de conflicto. Al contrario, debe de verse como algo potencialmente reconciliable a través de la sensibilidad, prudencia, objetividad, principios científicos y principios éticos. Me gustó mucho esta frase, espero que la puedan leer con más calma. Principalmente habla de que pues el médico debe de informar a su paciente, tiene esa responsabilidad, sin embargo también debe de respetar la autonomía y el derecho que tiene el paciente de decidir acerca de su salud. Eso es todo de mi parte, gracias por su atención. Aquí está la bibliografía y cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias.